Antes de comenzar, te pido algo importante. Si en algún momento de esta historia sientes que habla de injusticias, de culpas heredadas o de silencios que nunca fueron tuyos, suscríbete ahora al canal. Aquí no contamos historias cómodas. Contamos historias que fueron calladas durante años. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no fue un error aislado, fue una condena. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto cediera, cuánto callara o cuánto se esforzara por no incomodar. Siempre había alguien dispuesto a recordarle que debía más de lo que daba, que recibía más de lo que merecía, que su lugar en esa familia estaba condicionado a una deuda invisible. Aprendió temprano a bajar la mirada, a pedir disculpas sin saber exactamente por qué, a aceptar reproches que no entendía pero que se repetían con demasiada frecuencia como para cuestionarlos. Cada discusión terminaba igual, con la misma frase, con el mismo juicio. Después de todo lo que hicimos por ti, eres una ingrata. Y con el tiempo dejó de defenderse, porque cuando una acusación se repite durante años, empieza a confundirse con identidad. Ella creció creyendo que algo en su forma de ser estaba mal, que había una falla original en su carácter, que su dificultad para encajar no era consecuencia del trato recibido, sino una prueba de su ingratitud. Nunca supo de dónde venía esa deuda, nunca se la explicaron con claridad. Solo sabía que existía y que debía pagarla en silencio, pero los silencios prolongados no desaparecen, se acumulan y un día, sin buscarlo, ocurrió algo que lo cambió todo. No fue una gran revelación, no fue una confesión dramática, fue una conversación interrumpida, un comentario dicho a medias, una frase que no estaba destinada a ser escuchada. Una frase que hablaba de un error antiguo, de una decisión tomada por otros, de una culpa que había pasado de mano en mano hasta llegar a ella. Por primera vez, la palabra ingrata dejó de sonar como un defecto y empezó a sonar como una estrategia. Empezó a atar cabos, a recordar escenas pasadas con una claridad incómoda, momentos en los que fue señalada sin explicación, castigada sin contexto, juzgada sin derecho a réplica, y entonces apareció la pregunta que nunca se había permitido formular. ¿Y si la culpa nunca fue mía? Esa pregunta abrió una grieta peligrosa, porque cuestionarla implicaba revisar toda la historia familiar, implicaba aceptar que alguien había fallado y que para no asumir ese error necesitaban a alguien que cargara con él. Necesitaban a una culpable. Durante años, ella había sido funcional a esa versión. Había sostenido una mentira que no conocía. Había pagado una deuda que no contrajo, y cuanto más se acercaba a la verdad, más evidente se volvía algo inquietante. No todos estaban dispuestos a que ella entendiera, porque si ella dejaba de ser la ingrata, alguien más tendría que ocupar ese lugar. Y esa posibilidad era demasiado incómoda para ser enfrentada. Lo que ella aún no sabía es que descubrir la verdad no solo cambiaría la forma en que se veía a sí misma, sino también la manera en que su familia había construido su propia inocencia. A veces, una familia no necesita un villano real, solo necesita a alguien dispuesto a cargar con la culpa. Y durante demasiado tiempo, esa persona fue ella. Lo que viene a continuación no es una historia de rencor, es una historia de revelación. Porque cuando entiendes por qué te llamaron ingrata durante años, ya no puedes volver a callar. Ella no recordaba un solo momento de su vida en el que no se hubiera sentido en deuda. Desde muy joven aprendió que en esa casa nada era gratuito. Cada plato servido, cada techo compartido, cada gesto mínimo de afecto venía acompañado de una cuenta silenciosa que nunca terminaba de saldarse. No era algo que se dijera abiertamente al principio.
Era una sensación que se filtraba en los gestos, en los silencios prolongados, en las miradas cargadas de expectativa. Con el tiempo, esa sensación tomó forma. No olvides todo lo que hicimos por ti. No muerdas la mano que te dio de comer. Sé agradecida. La palabra agradecida no sonaba a virtud, sonaba a advertencia. Ella creció adaptándose. Aprendió a medir sus palabras, a suavizar sus reacciones, a no pedir demasiado. Entendió que cualquier desacuerdo podía ser interpretado como deslealtad, que cualquier límite podía convertirse en una prueba de ingratitud. Y así fue construyendo una versión de sí misma que no incomodara. En reuniones familiares se mantenía en un segundo plano. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando surgían conflictos, prefería ceder antes que ser señalada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya conocía el desenlace. Siempre era el mismo. Con todo lo que hicimos por ella, y aún así, mira cómo responde. ¡Qué ingrata! Al principio intentó defenderse. Preguntó con cautela a qué se referían exactamente. ¿Qué era eso tan grande que debía compensar? Las respuestas nunca fueron claras. Cambiaban de tema, hablaban de sacrificios vagos, de decisiones difíciles, de cosas que ella no podía entender del todo. Algún día lo comprenderás, le decían. Ese algún día nunca llegó. En lugar de explicaciones, recibió reproches acumulados, cargas que no tenían forma concreta, pero sí un peso constante. Con los años dejó de preguntar, asumió que si no entendía la deuda era porque algo en ella fallaba. Esa idea se le fue metiendo en la piel. Empezó a mirarse con desconfianza, a preguntarse si realmente era tan egoísta como insinuaban, si su cansancio era injustificado, si su tristeza era exagerada. Cada emoción propia pasaba por el filtro de la culpa antes de ser aceptada. Se acostumbró a pedir perdón sin motivo claro, a justificar decisiones simples, a sentirse culpable incluso cuando estaba en silencio. Y lo más peligroso fue esto: empezó a creer que merecía ese trato, porque cuando una familia repite durante años la misma acusación, termina convirtiéndose en una verdad incuestionable, no porque sea cierta, sino porque nadie se atreve a desmontarla. Ella vivía atrapada en una narrativa que no había escrito, una narrativa donde siempre era la beneficiada, la que había recibido demasiado, la que debía compensar algo grave, aunque nadie lo nombrara. Esa narrativa justificaba todo, justificaba la frialdad, justificaba los desplantes, justificaba la falta de reconocimiento. Si algo dolía, era porque ella era sensible. Si algo molestaba, era porque ella exageraba. Si algo se rompía, era porque ella no sabía agradecer. Así fue creciendo, creyendo que el problema era ella, pero incluso las historias más firmes tienen fisuras. Y aunque durante mucho tiempo no supo ponerlo en palabras, había algo que no encajaba, algo que no cerraba del todo. Una incoherencia sutil que aparecía en ciertos gestos, en ciertas conversaciones cortadas de golpe, en ciertos silencios demasiado tensos. A veces notaba miradas cruzadas cuando entraba a una habitación, o cambios de tono cuando hacía una pregunta específica, o un nerviosismo que no se explicaba solo por su presencia. No sabía qué significaba, pero sabía que no era casual. Durante años ignoró esas señales. Era más fácil seguir creyendo que el problema era ella. Cuestionar esa versión implicaba enfrentarse a algo mucho más grande, la posibilidad de que hubiera sido injustamente señalada. Y esa posibilidad daba miedo, porque si ella no era ingrata, entonces alguien había mentido, alguien había fallado, alguien había decidido cargarla con una culpa ajena. Esa idea era demasiado peligrosa para sostenerla sin pruebas, así que siguió adelante, trabajó, cumplió, se adaptó.
Hizo todo lo posible por no confirmar la etiqueta que le habían impuesto, pero la palabra seguía ahí, ingrata. La usaban como un recordatorio constante, como una forma de control, como una frontera que no debía cruzar. Hasta que un día, sin buscarlo, algo cambió. No fue una confrontación directa, no fue una discusión abierta, fue una frase dicha en voz baja, creyendo que ella no escuchaba. Una frase que no hablaba de su comportamiento, sino de un error antiguo, de una decisión tomada antes de que ella pudiera elegir nada. Una frase que, por primera vez, no la señalaba a ella, sino a otros. Ese fue el inicio, el momento exacto en el que la palabra ingrata empezó a perder fuerza, y la pregunta que nunca había formulado comenzó a tomar forma. Porque cuando una culpa se hereda, alguien tuvo que cometer el error primero, y ella estaba a punto de descubrir quién. La frase que escuchó aquella tarde no fue dicha para herirla, fue dicha con descuido, con esa confianza peligrosa que aparece cuando alguien cree que el silencio seguirá protegiendo una versión conveniente de la historia. No fue una acusación directa, ni siquiera mencionaba su nombre. Hablaba de un error, de algo que no debía haber pasado, de una decisión que había marcado a la familia durante años. Ella se quedó inmóvil, fingiendo no escuchar. Aprendió desde siempre que moverse, respirar más fuerte o hacer ruido en el momento equivocado podía delatarla. Así que se quedó ahí, quieta, dejando que las palabras terminaran de caer. Si no hubiéramos hecho eso, dijo una voz. Fue la única manera de evitar un escándalo, respondió otra. Y alguien tenía que cargar con las consecuencias. Esa última frase fue la que le atravesó el pecho. Alguien. No dijeron su nombre, pero lo sintió con claridad, como si de pronto todas las piezas sueltas de su vida empezaran a buscarse entre sí, como si, por primera vez, la culpa dejara de apuntarla directamente y revelara un recorrido más largo, más complejo. Esa noche no durmió. Repasó conversaciones antiguas, escenas aparentemente insignificantes que ahora adquirían otro sentido. Discusiones que se detenían cuando ella entraba, decisiones tomadas por su bien sin consultarla, cambios de tema abruptos cuando preguntaba por ciertos momentos del pasado. Empezó a ver el patrón. No era que fuera ingrata, era que representaba un recordatorio incómodo de algo que otros habían preferido enterrar. Y en lugar de enfrentar esa verdad, habían elegido una solución más simple: trasladar el peso. Ella había sido el lugar perfecto para depositarlo. Durante los días siguientes observó con más atención, no desde el miedo, sino desde una nueva lucidez. Notó cómo ciertas personas evitaban su mirada cuando surgían temas específicos, cómo otras se adelantaban a justificar comportamientos antiguos sin que nadie los cuestionara. Y lo más revelador, cómo la palabra ingrata aparecía siempre que ella se acercaba demasiado a una verdad incómoda. Si hacía una pregunta, era ingrata. Si expresaba cansancio, era ingrata. Si pedía explicaciones, era ingrata. La etiqueta funcionaba como un freno, como una señal de advertencia: no sigas por ahí. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. Por primera vez, no se culpó por sospechar. No se dijo a sí misma que estaba exagerando. No buscó excusas para los demás. Permitió que la duda existiera sin intentar apagarla. Y esa duda empezó a crecer. Decidió hacer algo que nunca había hecho: preguntar sin pedir permiso. No acusar, no confrontar, solo preguntar. Lo hizo con cuidado, eligiendo a la persona que parecía menos defensiva. La pregunta fue simple, casi inocente. ¿A qué se refieren cuando dicen que hubo un error? La reacción fue inmediata, un silencio tenso.
Una mirada que se desvió, un gesto nervioso que no pasó desapercibido. «Eso no te incumbe», respondieron finalmente. «Son cosas del pasado, cosas del pasado». Esa frase había sido usada demasiadas veces como una puerta cerrada, pero ahora sonaba distinta. Ahora sonaba a evasión. Ella insistió, con calma. «Si ese pasado me sigue afectando, entonces sí me incumbe». No hubo respuesta, solo un cambio de tono, un endurecimiento en la postura y, como siempre, el regreso a la acusación conocida. «Siempre igual contigo, nunca estás conforme. Después de todo lo que se hizo por ti». Ahí lo entendió. No estaban dispuestos a hablar, no porque no pudieran, sino porque no querían. Hablar implicaba asumir responsabilidades. Implicaba admitir que la culpa no había nacido con ella, que alguien había tomado una decisión equivocada y, para evitar consecuencias, había construido una narrativa donde ella era la deudora eterna. Esa noche, sentada a solas, sintió algo que no había sentido antes: indignación. No una rabia desbordada, una indignación clara, firme, porque empezar a ver la verdad duele, sí, pero también libera, y ella estaba dejando de verse como el problema para empezar a verse como la consecuencia. Todavía no sabía exactamente qué había ocurrido. No tenía todos los detalles, pero ya tenía algo fundamental: la certeza de que no había nacido en deuda. La culpa no se origina en el vacío, siempre tiene un punto de partida. Y ella estaba decidida a encontrarlo, aunque eso significara incomodar a quienes llevaban años protegidos por su silencio. Ese fue el momento en que dejó de intentar demostrar que era agradecida y empezó a preguntarse por qué necesitaban tanto que ella lo fuera. Porque cuando una familia insiste en llamar ingrata a una persona, muchas veces no está describiendo un defecto, está defendiendo un secreto. A partir de ese día, la relación con su familia comenzó a cambiar de forma sutil pero irreversible. No porque ella hiciera algo distinto de inmediato, sino porque dejó de sostener el equilibrio que había mantenido durante años. Ya no sonreía por reflejo cuando la acusación aparecía. Ya no bajaba la cabeza, ya no se disculpaba automáticamente. Ese cambio, aunque pequeño, fue percibido. Al principio, intentaron restarle importancia. Pensaron que era una fase, un mal humor pasajero, una reacción exagerada, pero cuando vieron que no volvía al lugar de siempre, la tensión aumentó. Ella empezó a notar cómo la observaban, cómo medían sus palabras, cómo se anticipaban a sus preguntas. No era miedo, era prevención, porque una persona que deja de aceptar una culpa impuesta se vuelve impredecible, y la imprevisibilidad es peligrosa para quienes han construido su tranquilidad sobre una mentira sostenida. Decidió no confrontar directamente. Sabía que hacerlo sin pruebas solo reforzaría la narrativa de siempre, la de la mujer conflictiva, ingrata, incapaz de valorar lo que le habían dado. En cambio, optó por algo más difícil: escuchar con atención, escuchar lo que se decía y lo que no. Descubrió que el error al que se referían aparecía siempre de forma fragmentada, nunca completo, nunca con nombres claros, siempre como una sombra. Como algo que todos conocían, pero que nadie se atrevía a explicar en voz alta. Un día escuchó una frase que la dejó helada. No podíamos permitir que eso saliera a la luz. Eso. No dijeron qué, no dijeron cuándo, no dijeron quién. Pero esa frase confirmaba lo que ya intuía. Había algo que debía permanecer oculto, incluso a costa de su bienestar. A partir de entonces, empezó a revisar su propia historia con otros ojos. Recordó decisiones importantes que habían sido tomadas por ella sin consultarla, cambios de rumbo que nunca entendió, oportunidades que se diluyeron con argumentos vagos. Siempre había una razón, siempre había una justificación,
Siempre había una deuda implícita. Empezó a preguntarse cuántas de esas decisiones no tenían que ver con su supuesta ingratitud, sino con la necesidad de mantenerla en un lugar controlado. Porque una persona que cuestiona necesita información, y una persona informada deja de ser manejable. Esa idea fue difícil de aceptar. Implicaba reconocer que su familia no solo había cometido un error en el pasado, sino que había seguido tomando decisiones en el presente para protegerlo. No se trataba de un hecho aislado, era una estructura donde ella ocupaba el lugar del amortiguador, del punto de descarga, del recordatorio viviente de algo que debía permanecer enterrado. Durante días sintió miedo, no un miedo físico, sino uno más profundo, el miedo a descubrir algo que ya no pudiera ignorar. Porque una vez que la verdad se asoma, no hay forma de devolverla al silencio. Pero también sintió determinación. Sabía que seguir viviendo sin respuestas era una forma lenta de desaparecer. Y aunque enfrentarse al pasado implicara perder ciertas seguridades, ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. Decidió buscar fuera del círculo habitual. Personas que no estuvieran comprometidas con la versión oficial. Personas que no tuvieran interés en sostener el silencio. Personas que tal vez habían visto o escuchado algo cuando ella aún no podía entenderlo. No fue fácil. Al principio, muchos evitaban el tema. Bajaban la voz, cambiaban de asunto, miraban alrededor antes de responder. Ese comportamiento, lejos de desanimarla, confirmaba que estaba en el camino correcto. Cuando algo no existe, nadie se esfuerza tanto en ocultarlo. Finalmente, alguien habló. No con detalles, no con claridad total, pero con suficiente verdad como para romper la última duda. Le dijeron que el error había sido grave, que había afectado a más personas de las que ella imaginaba, y que, para evitar consecuencias mayores, se había tomado una decisión que cambió el rumbo de varias vidas, entre ellas la suya. Esa revelación no trajo alivio inmediato, trajo vértigo, la sensación de estar parada al borde de algo inmenso, de entender que su vida no había sido el resultado del azar, sino de una elección consciente hecha por otros. Y por primera vez, se permitió sentir algo que siempre le había sido negado: legitimidad. No estaba exagerando, no estaba inventando, no estaba siendo ingrata, estaba empezando a comprender. Y esa comprensión, aunque todavía incompleta, ya era suficiente para que la palabra que la había perseguido durante años perdiera su poder. Porque cuando una culpa no te pertenece, deja de definirte en el momento en que te atreves a mirarla de frente. Ella aún no sabía toda la verdad, pero ya sabía lo esencial. Había heredado una culpa ajena y alguien, en algún punto, tendría que responder por ello. Con la información fragmentada que había conseguido, algo empezó a reordenarse dentro de ella. No como un rompecabezas completo, sino como una imagen que deja de ser borrosa. Ya no caminaba a ciegas. Ahora sabía que había una verdad concreta detrás de los silencios y que esa verdad no había sido omitida por descuido, sino por conveniencia. Esa certeza cambió su forma de estar en la casa. Ya no se movía con la prudencia de quien teme molestar. Se movía con la calma de quien sabe que no debe disculpas por existir. No buscaba confrontaciones, pero tampoco evitaba las conversaciones. Dejaba que las cosas ocurrieran, que las palabras se dijeran, que los gestos hablaran por sí solos. Y hablaron. Empezó a notar pequeñas contradicciones en los relatos familiares, versiones que no coincidían del todo, fechas que cambiaban según quién contara la historia, detalles que antes parecían insignificantes y ahora se volvían reveladores. Cuando alguien mantiene durante años, la verdad suele asomar en las grietas, un comentario mal calculado, una corrección apresurada, una mirada de advertencia lanzada a tiempo.
Ella observaba todo con atención, no para atacar, sino para comprender. Entendió que el silencio había sido un acuerdo tácito, no necesariamente hablado, pero sí compartido. Todos sabían qué no debía decirse. Todos conocían el precio de romper esa regla, y ese precio, durante años, lo había pagado ella. Un día decidió hacer algo distinto. En una conversación aparentemente trivial, mencionó el tema de forma indirecta. No acusó, no preguntó. Solo nombró el hecho como si fuera algo conocido por todos. El efecto fue inmediato. La atmósfera cambió. Las voces se apagaron, las miradas buscaron refugio. Alguien se levantó de la mesa con una excusa torpe, otro cambió de tema con demasiada rapidez, y una persona, la que menos esperaba, reaccionó con una dureza que no correspondía al comentario. «No remuevas cosas que no entiendes», le dijeron. Esa frase confirmó lo que ya sospechaba. Sí entendía, y eso era precisamente lo que incomodaba. A partir de ese momento, la acusación de ingratitud empezó a usarse con más frecuencia, como si al repetirla pudieran devolverla al lugar de siempre, como si el peso de esa palabra aún pudiera doblegarla. Pero algo había cambiado. La palabra ya no le atravesaba el pecho, le pasaba por encima, no porque no doliera, sino porque había dejado de creerla. Se dio cuenta de que la ingratitud había sido el disfraz perfecto. Permitía descalificarla sin entrar en detalles. Evitaba preguntas incómodas. Cerraba cualquier intento de revisión del pasado. Era una etiqueta funcional. Y ella había sido el recipiente ideal. Esa noche, sola, se permitió pensar en algo que antes habría considerado imperdonable: la posibilidad de alejarse. No como castigo, no como venganza, como necesidad. Alejarse no significaba huir, significaba tomar distancia suficiente para ver con claridad, para no seguir respirando un aire contaminado por silencios ajenos. Empezó a planearlo en silencio, revisó opciones, pensó en lugares, en nuevas rutinas, en una vida donde no tuviera que justificar cada paso. No lo compartió con nadie, sabía que hacerlo activaría resistencias inmediatas, y no estaba equivocada. Cuando insinuó apenas que estaba considerando cambios, la reacción fue desproporcionada. Aparecieron reproches antiguos, recordatorios de todo lo que le habían dado, advertencias disfrazadas de preocupación. Después de todo, ¿así nos pagas? Ahí lo vio con claridad total. No se trataba de amor herido, se trataba de control, porque una persona verdaderamente ingrata no genera tanto miedo al irse. Lo que temían no era perderla, temían perder la narrativa, temían que, lejos de ese entorno, ella pudiera reconstruir su historia sin interferencias. Y sobre todo, temían que dejara de cargar con una culpa que no era suya. Esa noche tomó una decisión silenciosa, pero firme. No sabía aún cuándo ni cómo, pero sabía que no podía seguir viviendo donde su identidad estaba atada a un error ajeno. No había nacido para pagar culpas heredadas, no había sido puesta en ese lugar por elección, y no tenía por qué quedarse allí. Por primera vez, no sintió miedo al pensar en el futuro. Sintió algo más peligroso para quienes habían sostenido el silencio durante años: determinación. La verdad todavía no estaba completa. Aún faltaban piezas. Aún había nombres y decisiones que debían salir a la luz. Pero ya no importaba si ellos estaban dispuestos a hablar. Ella había dejado de necesitar su permiso, y cuando una persona deja de aceptar una culpa impuesta, todo el sistema que se sostuvo sobre ella empieza inevitablemente a temblar. La distancia comenzó como una necesidad práctica, pero pronto se convirtió en una revelación emocional. Al salir de ese entorno, ella no sintió alivio inmediato, sintió vacío, un silencio distinto. No el silencio impuesto de antes, sino uno nuevo, incómodo,
donde ya no había voces externas diciéndole quién debía ser. Ese vacío la obligó a escucharse. Durante años había vivido reaccionando, ajustándose, corrigiéndose antes incluso de cometer un error. Ahora, sin ese marco constante de juicio, tuvo que enfrentarse a una pregunta que nunca había formulado con honestidad. ¿Quién soy cuando nadie me acusa? La respuesta no llegó de golpe. Llegó en fragmentos, en pequeñas decisiones cotidianas, en elecciones simples que antes estaban cargadas de culpa y ahora solo requerían conciencia. Empezó a notar cuánto de su vida había sido una respuesta al miedo y cuánto podía, por fin, ser una elección. Pero la distancia también trajo recuerdos. Lejos de la casa, las escenas del pasado aparecían con más nitidez. No como reproches, sino como piezas que ahora podían ordenarse. Recordó momentos en los que había sido castigada sin entender por qué. Otras veces en las que había sido protegida de forma excesiva, casi asfixiante, como si alguien temiera que se acercara demasiado a ciertas verdades. Ese patrón se hizo evidente. No se trataba solo de castigarla cuando cuestionaba. También se trataba de mantenerla ocupada, agradecida, dependiente, porque una persona agradecida no pregunta, una persona agradecida no exige, una persona agradecida acepta, y ella había sido moldeada para eso. Con esa claridad empezó a reconstruir su historia desde otro lugar, no desde la culpa, sino desde la lógica. Se preguntó qué ganaban los demás con su silencio, qué se protegía realmente cada vez que la llamaban ingrata. La respuesta empezó a perfilarse con crudeza. Había habido una decisión grave, una que comprometía la imagen de alguien, una que, de hacerse pública, habría tenido consecuencias profundas. Y para evitar eso, se había creado una versión alternativa de la historia. Una donde ella ocupaba el rol de la deudora eterna. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque era la única que podía cargar con ese peso sin provocar un colapso mayor. Esa comprensión dolió más que cualquier reproche anterior, porque implicaba aceptar que su sufrimiento no había sido un daño colateral, había sido una solución, una estrategia sostenida en el tiempo. Durante días, esa idea la acompañó como una sombra pesada. No podía evitar preguntarse cuántas decisiones de su vida habían sido influenciadas por esa narrativa falsa, cuántos sueños había postergado, cuántas veces había elegido quedarse para no confirmar la acusación que ya le habían asignado. Pero junto con el dolor apareció algo nuevo. Una fuerza tranquila. No era rabia, no era deseo de venganza, era la firme convicción de que ya no iba a sostener una mentira que la había consumido durante tanto tiempo. Empezó a hablar de su historia con personas que no estaban involucradas, no para acusar, sino para ordenar, para escucharse a sí misma decir en voz alta cosas que siempre había pensado en silencio, y al hacerlo, algo importante ocurrió. Nadie la llamó ingrata, nadie minimizó su experiencia, nadie la culpó por preguntar. La escucharon, le creyeron. Ese contraste fue devastador y sanador al mismo tiempo. Confirmó que el problema nunca había sido su forma de ser, sino el contexto en el que había tenido que sobrevivir. A medida que ganaba claridad, también ganó algo más difícil: responsabilidad. Responsabilidad sobre lo que iba a hacer con esa verdad. Porque descubrir que la culpa no era suya no borraba el pasado, no deshacía el daño, pero sí le devolvía el derecho a decidir cómo continuar. Y esa decisión no era sencilla. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a quienes habían sostenido el silencio. No necesariamente para confrontarlos, sino para dejar claro que ya no ocuparía el lugar que le habían asignado. No sabía cómo reaccionarían, no sabía si habría disculpas, no sabía si habría negación, pero por primera vez eso dejó de ser lo más importante.
Lo esencial era que ella ya no se veía como una ingrata intentando justificarse, sino como una mujer que había sido utilizada para encubrir un error ajeno. Y esa diferencia cambiaba todo. El pasado seguía ahí, la herida seguía abierta, pero ahora tenía nombre, tenía contexto, tenía responsables, y cuando una herida deja de ser confusa, deja también de controlar cada paso que das. Ella no había nacido en deuda, había sido colocada allí, y ahora, con cada decisión consciente, empezaba a salir de ese lugar. El camino que venía no sería cómodo, pero por primera vez sería suyo. Durante años, ella había aprendido a convivir con esa palabra como si fuera una sombra inevitable, ingrata. La escuchó en susurros, en discusiones a medias, en miradas cargadas de reproche, nunca dicha con gritos, pero siempre presente, como una marca invisible que la acompañaba incluso cuando no hacía nada para merecerla. En ese punto de su vida, ya no intentaba defenderse. Había entendido que explicarse solo alimentaba una versión que otros ya habían decidido creer. Así que eligió el silencio. Un silencio cuidadoso, casi educado, que la protegía de discusiones inútiles, pero que también la fue vaciando por dentro. Lo que no sabía era que ese silencio había sido conveniente para muchos. Todo comenzó a cambiar el día en que encontró los documentos. No fue una búsqueda deliberada, ni un acto de rebeldía. Fue una coincidencia incómoda. Una carpeta vieja, guardada donde no debía estar, mezclada entre papeles que nadie revisaba desde hacía décadas. Al principio no entendió su importancia. Nombres, fechas, firmas, palabras legales que parecían ajenas a su vida cotidiana. Pero a medida que avanzaba, algo empezó a tensarse en su pecho. Su nombre aparecía allí. No como protagonista, sino como consecuencia, como la pieza final de una historia escrita mucho antes de que ella pudiera elegir nada. Cada página añadía peso a una verdad que nunca le contaron, no porque la olvidaran, sino porque convenía que no la supiera. El error no había sido suyo. Nunca lo fue. Había sido una decisión tomada por otros, cubierta con excusas nobles y silencios estratégicos. Un acto que salió mal y que necesitaba un culpable que no hablara. Y ella, sin saberlo, había cargado con esa culpa durante toda su vida. Comprendió entonces por qué siempre había una distancia invisible entre ella y los demás. ¿Por qué cualquier gesto suyo era interpretado como exceso, cualquier límite como desagradecimiento? No era ella el problema, era la historia que habían decidido contar sobre ella. Esa revelación no trajo alivio inmediato, trajo rabia, una rabia silenciosa, densa, contenida durante años. No la rabia que estalla, sino la que se instala en el cuerpo y obliga a repensarlo todo. Cada recuerdo comenzó a reacomodarse. Cada escena del pasado adquirió un nuevo significado. Las discusiones que nunca entendió, las miradas que evitaban sostenerse, las frases cortadas, las decisiones tomadas sin consultarla. Todo encajaba ahora con una claridad incómoda. Ella no había sido ingrata. Había sido conveniente que lo pareciera. Durante varios días, no dijo nada. Caminó con esa verdad guardada como un objeto frágil. Sabía que una vez pronunciada, nada volvería a ser igual. No porque el pasado pudiera cambiar, sino porque ya no estaba dispuesta a seguir cargando una culpa ajena. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de perder la aprobación de quienes nunca la habían entendido. Sintió algo nuevo. Claridad. La claridad no llegó como una liberación inmediata, llegó como un quiebre interno, porque entender la verdad no borraba los años vividos bajo una versión ajena, pero sí los colocaba frente a ella con una crudeza imposible de ignorar.
Durante noches enteras no logró dormir, no por miedo, sino por una necesidad urgente de revisar su propia historia con otros ojos. Recordó momentos pequeños, aparentemente insignificantes, que ahora cobraban un peso distinto. Comentarios sueltos, decisiones tomadas sin explicaciones, cambios de tono cuando ella entraba a una habitación. Todo había sido parte de una coreografía silenciosa diseñada para mantenerla en su lugar, el lugar de la que debía sentirse en deuda. Comprendió entonces algo todavía más doloroso. No solo había heredado la culpa de un error ajeno, también había heredado el papel de contención emocional de quienes nunca se hicieron responsables. Ella había aprendido a ceder, a disculparse, a no incomodar, no por bondad natural, sino por supervivencia, y eso la enfureció. No con un enojo explosivo, sino con una firmeza nueva que le tensó la espalda y le sostuvo la mirada frente al espejo. Por primera vez se permitió pensar una idea que siempre había evitado. Tal vez no debía nada. La sensación fue incómoda. Durante años, su identidad había girado alrededor de intentar compensar algo que no entendía. Quitar esa carga la dejaba al principio sin referencia. ¿Quién era ella sin esa culpa? ¿Qué lugar ocupaba si ya no aceptaba el papel que le habían asignado? La respuesta no llegó de inmediato, pero algo dentro de ella empezó a acomodarse. Decidió hablar, no para acusar, no para exigir disculpas que quizás nunca llegarían. Hablar para dejar de cargar sola con una verdad que ya no le pertenecía solo a ella. Eligió con cuidado el momento y las palabras. Sabía que lo que iba a decir incomodaría, y por primera vez no intentó suavizarlo. Cuando mencionó los documentos, el silencio fue inmediato. Un silencio distinto al de siempre. No era evasión, era reconocimiento. Las miradas que antes la juzgaban, ahora evitaban encontrarse entre sí. Nadie la interrumpió, nadie negó los hechos, porque ya no era posible hacerlo. Ese silencio confirmó lo que ella ya sabía. La culpa siempre tuvo dueño, solo que nunca fue ella. No hubo una escena dramática ni confesiones emocionales. Hubo algo más frío y más revelador. Justificaciones, explicaciones tardías, frases que intentaban convertir una decisión equivocada en un acto necesario. Y fue entonces cuando ella entendió que no todos los errores buscan ser reparados. Algunos solo quieren seguir escondidos. Escuchó sin interrumpir, no porque aceptara esas palabras, sino porque ya no necesitaba discutirlas. La verdad había dejado de ser una carga y se había convertido en un límite. Cuando terminó la conversación, no sintió alivio inmediato. Sintió cansancio, pero era un cansancio distinto al de antes. No era agotamiento por ceder, sino por haber sostenido por fin su propio lugar. Salió de allí con pasos lentos pero firmes. Sabía que nada cambiaría de un día para otro, que algunas miradas seguirían cargadas de incomodidad, que tal vez nunca recibiría una disculpa clara, pero algo sí había cambiado. Por primera vez, la historia que otros contaban sobre ella ya no era la que definía su identidad. Y eso, aunque doliera, era el comienzo de algo irreversible. El cambio no fue visible de inmediato para los demás, pero dentro de ella comenzó a tomar forma con una claridad silenciosa. Ya no reaccionaba igual, ya no se adelantaba a pedir perdón, ya no explicaba de más. Ese fue el primer síntoma que quienes la rodeaban notaron, aunque no supieron nombrarlo. Su silencio había cambiado de textura. Antes era un silencio que pedía permiso. Ahora era un silencio que marcaba límites. En los días siguientes aparecieron intentos sutiles de devolverla a su antiguo lugar. Comentarios disfrazados de preocupación, preguntas que no buscaban entender, sino corregir. Frases como, «Siempre fuiste sensible» o «Esto lo estás exagerando». Estrategias conocidas, repetidas durante años, que antes funcionaban porque ella dudaba de sí misma.
esta vez no. No respondió con confrontación directa, tampoco con sumisión. Respondió con algo mucho más desconcertante para ellos: coherencia. Decía menos, pero cada palabra estaba alineada con lo que había descubierto. Ya no aceptaba versiones incompletas, ya no justificaba lo injustificable, y esa firmeza incomodó. Porque cuando una persona deja de cargar culpas que no le pertenecen, obliga a los demás a mirarse sin el espejo conveniente que ella había sido durante tanto tiempo. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Hubo distancias, cambios en la dinámica, momentos en los que sintió el impulso de retroceder, de volver a la zona conocida donde al menos sabía qué se esperaba de ella. El miedo apareció, sí, pero esta vez no venía solo. Venía acompañado de memoria, y la memoria le recordaba cuánto había costado llegar hasta allí. Empezó a elegir con más cuidado dónde estar y con quién, no desde el resentimiento, sino desde la lucidez. Comprendió que no todas las relaciones se rompen de golpe. Algunas se deshilachan lentamente cuando dejan de sostenerse sobre el sacrificio de una sola persona. Y aceptó eso sin dramatismo. También comenzó a notar algo nuevo en sí misma, una voz interna que ya no se apresuraba a desautorizarla. Cuando algo le incomodaba, no lo descartaba, lo observaba. Cuando algo le dolía, no lo minimizaba, lo reconocía. Era un aprendizaje lento, pero constante. Por primera vez, su bienestar no estaba condicionado a la aprobación de otros. Entendió que no podía cambiar el pasado ni borrar los años en los que fue señalada como ingrata, pero sí podía decidir qué hacer con esa historia ahora que conocía su origen. Y esa decisión no incluía seguir sosteniendo vínculos construidos sobre una mentira. No hubo una ruptura definitiva ni una escena final. Hubo algo más difícil y más honesto, una transformación silenciosa que ya no pedía permiso para existir. Al mirarse hacia atrás, no sintió odio. Sintió compasión por la versión de sí misma que había sobrevivido sin herramientas, y al mirar hacia adelante no vio certezas, pero sí algo que durante años le había sido negado: espacio. Espacio para redefinirse, espacio para no cargar lo que no era suyo, espacio para vivir sin la culpa heredada de un error ajeno. Y en ese espacio, por primera vez, empezó a reconocerse como alguien completa. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar también fuera de ella, no porque el entorno se volviera más justo, sino porque su manera de habitarlo ya no era la misma. Antes, cada mirada ajena parecía un juicio pendiente, cada comentario una sentencia posible. Ahora, esas mismas señales perdían peso. No porque dejaran de existir, sino porque ya no definían quién era. Aprendió a identificar una verdad incómoda. Muchas personas la habían necesitado culpable, no por maldad consciente, sino porque su rol había servido para equilibrar errores que otros no estaban dispuestos a asumir. Mientras ella cargaba la etiqueta de ingrata, otros podían conservar la imagen de víctimas, de sacrificados, de intachables. Ese descubrimiento no la hizo sentir poderosa, la hizo sentir libre. Por primera vez se permitió decir no sin explicaciones extensas. Se permitió retirarse de conversaciones que siempre terminaban cuestionando su memoria. Se permitió no estar disponible. Y aunque esa nueva postura generó reacciones, ninguna fue más fuerte que la sensación de alivio que la acompañaba al final del día. Hubo momentos de soledad, sí. La verdad tiene un costo. Cuando uno deja de cumplir una función impuesta, algunas relaciones se debilitan o desaparecen. Pero esa soledad ya no era abandono, era transición. También hubo encuentros distintos, personas que no la conocían desde la culpa, sino desde la presencia,
que no esperaban sacrificio, sino honestidad, que no la reducían a una versión conveniente de su historia. Con ellas no tenía que justificarse, y eso le resultó extraño al principio, casi incómodo, como si el cuerpo aún no confiara del todo en la ausencia de amenaza. Pero poco a poco empezó a confiar. Se dio cuenta de que no necesitaba que todos entendieran su verdad. Bastaba con que ella ya no la negara. Esa fue una de las lecciones más profundas. La validación que había buscado afuera durante años, ahora nacía desde adentro. Un día, sin planearlo, alguien volvió a mencionar aquel viejo error. Lo hizo con el mismo tono de siempre, esperando quizá la reacción conocida. Pero esta vez no hubo defensa ni rabia, solo una frase breve, clara, firme. Eso no fue mío, y nada más. El silencio que siguió no fue incómodo para ella, fue definitivo, porque en ese instante comprendió que no tenía que convencer a nadie, solo tenía que mantenerse fiel a lo que ahora sabía. Ya no era la mujer que cargaba culpas heredadas, ya no era la ingrata funcional, ya no era el lugar donde otros dejaban lo que no querían mirar. Era alguien que había recuperado su historia sin adornos, sin excusas y sin miedo. Y aunque el camino hacia adelante seguía siendo incierto, había algo que ya no estaba dispuesto a perder nunca más: la claridad. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir, aquí terminó todo. La vida no funciona así. Las historias que nos marcan durante años no se cierran con un gesto grandioso ni con una escena definitiva. Se disuelven lentamente cuando dejan de gobernar nuestras decisiones. Y eso fue lo que ocurrió. Un día cualquiera, mientras realizaba tareas simples, se sorprendió reaccionando de una manera distinta. No desde la culpa, no desde la necesidad de agradar, no desde el miedo a decepcionar. Actuó desde un lugar tranquilo, firme, propio, y al notar ese cambio entendió que algo esencial ya se había reordenado dentro de ella. No necesitaba revancha, no necesitaba disculpas tardías, no necesitaba que alguien confirmara lo que ahora sabía. Había pasado años preguntándose qué había hecho mal, qué debía corregir, en qué momento se había vuelto ingrata. Hoy sabía la respuesta: no lo fue nunca. Solo había heredado una culpa que no le pertenecía y la había cargado como si fuera parte de su identidad. Liberarse de eso no la convirtió en alguien dura ni distante, la volvió honesta. Y la honestidad, aunque incómoda, es una forma profunda de paz. Aprendió que no todas las verdades se dicen en voz alta. Algunas se sostienen en silencio con actos coherentes y límites claros. Que alejarse también puede ser una forma de amor propio. Y que soltar una narrativa impuesta no es traición, es supervivencia. Hoy, cuando recuerda el pasado, no lo hace con vergüenza. Lo mira con comprensión. Reconoce a la mujer que fue, que hizo lo que pudo con lo que sabía, y le agradece por haber resistido el tiempo suficiente para llegar hasta aquí. Ya no se define por el error ajeno que le asignaron. Ya no camina explicándose. Ya no pide permiso para ocupar su lugar. Su historia no terminó cuando dejó de ser llamada ingrata. Empezó cuando dejó de creérselo, y aunque nadie le devolvió los años en los que cargó una culpa que no era suya, recuperó algo más valioso: la capacidad de vivir sin esa carga, porque hay heridas que no se cierran borrando el pasado, sino eligiendo por fin no seguir sosteniéndolo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Esta historia tocó algo que quizá llevas guardado desde hace tiempo. Tal vez también cargaste culpas que no eran tuyas. Tal vez aprendiste a callar para no incomodar. Tal vez alguien te hizo creer que eras ingrato cuando solo estabas sobreviviendo. Si este relato te hizo sentir comprendido, ayuda a que este espacio siga existiendo. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios una sola palabra: aquí.
Eso nos dice que no estás solo, que todavía hay personas dispuestas a escuchar, a mirar de frente historias que durante años fueron silenciadas. Seguiremos contando relatos como este para quienes pasaron demasiado tiempo cargando lo que no les pertenecía. Y si esta historia fue para ti, entonces hoy, por fin, puedes soltar un poco de ese peso.